Aquí comienza Enigmas 2019. Un espacio dedicado a los fenómenos paranormales, los encuentros cercanos del tercer tipo, la ufología y mucho más. Animate a cruzar las fronteras de lo desconocido. Buenas noches, aquí estamos nuevamente un miércoles más en Enigmas 2019. Hoy es nuestro programa número 50. Hola Ricardo. Buenas noches Carlos, ufológicas noches. Sí, hoy es un día nefasto para la ufología argentina. Se ha muerto un ícono de la ufología, Fabio Serpa, que ahora después vamos a hacerle un homenaje, un merecido homenaje. Lamentablemente en este momento lo están velando. Bueno, ya tenía 91 años y fue el pionero en la investigación del fenómeno OVNI en la República Argentina. Pero ya vamos a tener unas palabras para él, porque ahora tenemos que llamar a una persona que es veterinario del SENASA, que vamos a ver si podemos hablar algo, si nos puede explicar algo de las mutilaciones de ganado, si es que las hace el ratón cicudo o no tiene información, o tiene información y no saben lo que es. Vamos a ver qué es lo que nos dice. El señor se llama Juan Dalla Fontana y es coordinador temático de sanidad animal de la región centro de la República Argentina. Y después vamos a pasar la entrevista de Pablo Vergel que le hicimos la semana pasada a un investigador español muy reconocido en España. Vamos a pasar la primera parte. Muy interesante, ¿verdad? Sí, sería como no sé si discípulo, pero un compañero de ideas de José Antonio Caravaca. De José Antonio Caravaca. Sí, es verdad. Como que lo que dice Pablo se complementa muy bien, o termina de definir por ahí la entrevista que nos dio hace un par de semanas Caravaca. Ajá. Bueno, creo que ya lo tenemos en el aire a Juan. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bueno, usted es Juan Dalla Fontana, coordinador temático de sanidad animal de la región centro del SENASA, doctor veterinario, ¿verdad? Sí, es correcto. Es correcto. ¿Quiere más o menos decirnos cuál es su trabajo? Estamos en el programa Enigmas 2019. Siempre tratamos de ir a la fuente cuando hay algo que no conocemos o que en vías de resolución. Y bueno, nosotros ya hace años que estamos en radio, sí, y tratamos de tomar estos temas enigmáticos de la mejor manera posible y de lo más racional posible. Sí. Por eso nos quisimos comunicar con usted para ver qué es lo que nos podía decir sobre el tema de las mutilaciones de vaca, pero antes, bueno, haga su presentación y cuéntenos cuál es su trabajo en el SENASA. Bueno, dentro de la estructura de SENASA, yo, como usted dijo, soy coordinador del área de sanidad animal en la región centro, y bueno, llevamos a cabo todos los planes de lucha contra enfermedades de las distintas especies, tanto porcino, bovino, equino, abejas, aves, bueno, todas las especies de interés técnico, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, tratando de velar por la sanidad de los animales en favor de la salud pública y, bueno, de las exigencias de los mercados, ¿no? Ajá. Y usted tiene siempre contacto con los productores y con, digamos, que vaya a hacer algún registro de investigación de los animales.
Sí, sí, es permanente. El vínculo nuestro con el productor es a diario. Ajá. La parte nuestra es específicamente área de campo, así que nuestro contacto es directo, y ya te digo, a diario, permanente. Perfecto. ¿Y hace mucho que está? Sí, yo tengo 26 años en Senasa. Bueno, entonces Bastante. tiene experiencia. Sí, así es. Tiene experiencia sobre cómo se trabaja con estos animales, cómo se los mantiene, cómo es la sanidad de ellos. Sí, sí, hay y distintos, con los bueno, productores, ¿no? sí, 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 depende mucho, hay mucha diversidad, digamos, dependiendo de la especie, Sí. de la especie de que se trate, tipo de explotación, y bueno, es muy variada, hay muchas opciones, ¿no?, de producción. Ajá. Y bueno, vamos directamente al tema. Sí. Nosotros tenemos siempre datos, notas de mutilaciones de animales alrededor de nuestro país, en donde, no sé si usted lo sabe, los animales aparecen con faltantes de varias partes de su cuerpo, ¿no? Sí. Con unos cortes precisos y con muchas cosas que son bastante extrañas, Sí. como esos tipos de corte que aparentemente están cauterizados, en donde faltan varios órganos vitales y glándulas, órganos reproductores. Sí. Generalmente con faltante de toda la sangre y sin huellas en donde se produce el hecho. Generalmente se encuentra el animal tirado y con todo este tipo de oblación que le han hecho, pero no se sabe qué fue ni quién fue lo que lo ha hecho, el motivo, y digamos que si puede ser algún animal carroñero, calculo que se vería algún tipo de desgarro de la carne, del cuero, en el animal. Pero esto generalmente no se ve. En los que se ve, estos casos quedan fuera. Pero nosotros estamos abocados a los casos en donde supuestamente, para nosotros y con lo que podemos ver e investigar en algunos casos a simple vista, no nos cierra el tema del ratón hocicudo, por ejemplo. Entonces, bueno, quería saber cuál es su opinión y si ha tenido alguna vez, ha visto alguno de estos animales en ese estado, ¿no? Sí, sinceramente, este caso supongo que hace mención a uno que se denunció en la zona de La Pampa. Realmente perdón, no es... No, hoy, este año solo llevo 35 casos, este año solo, y sin haber buscado demasiado. Ahí en esa región. En todo el país. Usted, como es la región centro, yo, me aboqué a los casos de Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca, no sé si entra, Santiago del Estero y Corrientes. No, la zona nuestra sí incluye Ríos, Santa Fe, Entre Ríos, sí. Entre Ríos. Pero bueno, más allá de la geografía, estos casos así como se han descrito en estos días, sinceramente nunca me tocó verlos. Sí hemos tenido en la zona de Santa Fe en 2 oportunidades cantidades importantes de mortandad de animales con heridas así de este tipo, cortantes, precisas, y en mucha cantidad, es decir, de varios animales, no de uno solo, ese caso aislado, sino varios animales afectados, bueno, que por lo general ocurren en época invernal, es una de las constantes que hay aquí, y que dio origen alguna vez a algún estudio con participación de la universidad, y se pudo determinar que, bueno, en esos casos, como usted decía,
se debía a la presencia fuera de lo normal del ratón hocicudo, que se lo conoce así, en la zona fundamentalmente de islas, y que bueno, en determinada situación tienen un crecimiento fuera de lo normal y salen de su hábitat natural y bueno, actúan de esta forma fundamentalmente sobre animales muertos, ¿no? Ajá, sobre animales que están muertos. Claro. Sí, exacto. Bueno, pero el ratón hocicudo desgarra, muerde. No, sí, por lo general, es decir, pareciera que son cortes precisos. Bueno, lo que pasa es que comen las partes blandas del animal, que bueno, son fáciles de desprender, digamos. Claro, sí, en ese caso yo entiendo, hasta ahí lo comprendo. ¿Usted qué región me dijo que tomaba? ¿Santa Fe? ¿Buenos Aires? No, Buenos Aires no, es Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Córdoba y Entre Ríos, perfecto. Yo para buscar... Bueno, yo acá tengo de Entre Ríos, en La Paz, el 21 de mayo, hace 2 meses, 2 animales mutilados. Hace el 21 de julio, hace poco, 11 vacas mutiladas. Y en animales muertos, no estamos hablando de animales muertos. Muertos, sí. Muertos y mutilados y encontrados el mismo día o al otro día de que el animal ha sido mutilado. El caso este es en Villa Ocampo, el de Santa Fe, y también en Avellaneda. Estos casos... toda la zona del norte. De la costa del Paraná, digamos, tanto del lado de Entre Ríos que hizo mención de La Paz, como los otros lugares de Santa Fe, Reconquista y demás, bueno, son, digamos, Me habían dicho hoy también que habían aparecido en Paralelo 28, ¿puede ser? Sí, eso es norte de Santa Fe, sí. Norte de Santa Fe. Sí. Bueno, esto, yo le digo, esto quizás usted no lo sepa con seguridad, con certeza, no se haya dedicado a eso, o no le haya llegado quizás ningún caso, pero estos animales aparecen sin una gota de sangre. Aparecen sin un ojo o sin los 2 ojos, sin el ano, sin la ubre o sin la vulva. Sí. Creo que aparecen con el maxilar también cortado y sin la lengua. Sí. Bueno, eso es que normalmente, eso es lo que pasa en la naturaleza, en condiciones normales. Es decir, cuando un animal muere, todo lo que usted hizo mención, es lo primero que es atacado, digamos, por los depredadores, ¿está? De todo tipo, desde un zorro, a roedores, y caranchos, aves, de todo tipo, ¿no? Porque son los órganos blandos. Sí, y el hecho que no sangre, bueno, un animal que está muerto no va a sangrar, porque si está muerto no va a haber derramamiento de sangre. Claro, pero no tiene sangre nada en el cuerpo. Se han hecho estudios y no tiene una gota de sangre en el cuerpo y no hay rastros de sangre. Eso es una de las incógnitas que tienen estos casos. Se han hecho estudios y no hay una gota de sangre. No sé cuántos litros de sangre tiene una vaca. Tiene varios litros, pero el tema es que al no haber una herida, para que el animal sangre, primero tiene que estar con vida, ¿no? Es decir, un cadáver no va a sangrar nunca. Y un animal que murió por otra causa, la sangre va a permanecer dentro de los vasos sanguíneos, de los grandes vasos, y no va a derramarse de ninguna forma, ¿no? Salvo que alguien los abra y corte algún vaso y pueda derramar en esas condiciones, si no pero es que normal. En la mayoría de los casos no está en los vasos sanguíneos, no tiene una gota de sangre dentro del animal. No, sinceramente no me consta, nunca escuché algo así. Y tampoco hay huellas al lado del animal como que hubieran sido animales depredadores. ¿A qué se refiere? ¿A los que comen los ojos y todo eso? Claro, póngale que fueron depredadores. No hay huellas alrededor del animal que dejan las marcas en el piso. O el animal queriéndose defender. Suponiendo que estaba vivo, ¿no? No, claro, por eso le digo, si el animal estuviera vivo, habría
rastro, como usted dice, lo que se llama como rastrillada, más derramamiento de sangre. Ahora, un cadáver que murió por otra causa, que le repito, por lo general estas cosas suceden en invierno, ¿está? En donde los animales por ahí padecen problemas nutricionales, frío, una sumatoria de cosas que es normal que se mueran animales como se mueren las personas de determinada edad, ¿no es cierto? Es el ciclo de la vida. Bueno, pero entonces, en este caso aparecen en todo el año, no solo en invierno. No, bueno, yo no, sinceramente no he tenido conocimiento de casos que ocurran fuera de la época invernal. Es decir, los casos de que estamos hablando, sí, por lo general se dan siempre, como usted dijo, a partir de mayo y hasta esta época, agosto. Después fuera de esa época es raro que aparezca. Por lo menos en la zona nuestra, ¿no? Nunca hemos visto fuera de esa época. La zona suya me dijo Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Córdoba. Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Ricardo es mi nombre. Ricardo, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, las preguntas mías son más que nada para tratar yo de entender cómo sí, se manejan algunos temas. Sí. Más que nada para ver por qué a veces leemos una información en los diarios o en internet hoy en día y a veces hay que chequear un poco la información, ¿no? Nosotros nos llega este tipo de cuestiones, nos interesa, las vamos siguiendo y por eso llevamos como un registro de este tipo de mortandad que por ahí sí, ustedes los dan como algo natural. Pero a veces me llama la atención, y lo hemos charlado acá con mi compañero Carlos, si hay un brote de aftosa o hay un brote sí, de alguna enfermedad animal, sí, ¿SENASA se acerca al productor al campo o queda en manos de la persona del campo llevar la inquietud hacia la ciudad, digamos, porque siempre no los sí, campos están alejados, ¿no? Y llevar la inquietud para vacunar o algo? ¿O SENASA habitualmente hace recorridas, va viendo cómo están los animales y ahí se podría llegar a enterar, SENASA, digo, o cualquier veterinario, ¿no? que el productor tenga? Y hay de todo un poco, ¿no? Normalmente el sistema funciona, el sistema sanitario me refiero, es decir, SENASA tiene una estructura de oficina distribuida por todo el país, en todos los partidos o departamentos de las provincias hay sí, una oficina local que se llama, con personal de SENASA, bueno, que es la que atiende esa zona. Y tenemos un vínculo directo con tanto la gente de las sociedades rurales como los entes sanitarios, que son las fundaciones de lucha contra las enfermedades, como por ejemplo la fiebre aftosa, que hacías mención. Sí. Y toda la profesión veterinaria, ¿no? Es decir, cada establecimiento agropecuario está en contacto directo con un profesional que lo asiste, sí, o más, en caso que trabaje con un ingeniero agrónomo, y los planes de vacunación y demás. Entonces, cualquier novedad sanitaria que ocurra, sí, es comunicada al SENASA del lugar, y a partir de ahí, de acuerdo a la gravedad del caso que se trate, se produce una respuesta, ¿no? O mejor dicho, el tamaño de la respuesta. Por ejemplo, vos ya menciona a fiebre aftosa. ¿Te imaginas que ante un evento de fiebre aftosa, una cuestión de Estado, ¿no? Hay que movilizar todo un sistema de emergencia que abarca todo el país. ¿Argentina sigue siendo libre de aftosa con vacunación o ya es sin vacunación? No, se encuentra libre con vacunación. El tema es que la aftosa se toma como una enfermedad continental, ¿está? Uh-huh. Es decir, no sirve que nosotros, Argentina, en forma aislada, quieramos llevar a cabo un plan de lucha contra la enfermedad. Acá lo que sirve es la integración de todos los países del continente, en especial lo que es América del Sur, en la lucha contra la enfermedad, porque ya se ha visto que los esfuerzos aislados no han dado resultados, ¿está? Porque el mínimo error de control en alguna frontera puede significar un foco de enfermedad, como ha ocurrido más de una vez. Entonces, mi pregunta sería, si sí, SENASA se acerca por cualquier motivo, por cualquier anomalía que pueda
parecerle al productor, y ven un animal en estas condiciones, que nosotros tenemos fotografías e información, ¿eso le llamaría la atención al veterinario? O lo que yo entiendo es, se da por normal, o se tiene como un estudio de que puede ser el ratón hocicudo que deje a un animal que murió por otras causas, que lo deje en ese estado, que le falten ciertos órganos o ciertas partes. Esa parte me queda como en un gris, no termino de entender cómo sería la visión del profesional y al encontrarse con 1, 2 o 3 animales en estas condiciones. Bueno, lo que se pretende en todo momento es llegar a un diagnóstico, ¿no? A una etiología de lo que produjo la muerte del animal, ¿tá? Estamos hablando fundamentalmente de procesos infecciosos que ante la denuncia son informados a SENASA, y SENASA tiene lo que se llama un protocolo de denuncia de enfermedades que tal vez no reflejaría un caso de estas características, está en donde hay un animal afectado, más allá que puedan ser a lo largo del tiempo y en distintas regiones varios, y que por ahí tiene un origen traumático que no va asociado a una enfermedad infecciosa, ¿se entiende? Sí. Es decir, la base nuestra funciona fundamentalmente a partir de planes de lucha contra enfermedades con denuncia de casos infecciosos, que implica ir al establecimiento, hacer el análisis de la situación junto con los veterinarios privados, tomar muestras, remitir al laboratorio y llegar a un diagnóstico etiológico. Todo ese circuito es lo que se hace habitualmente. Bueno, yo tengo entendido que en algún momento se hizo un estudio con la Universidad de Esperanza de Santa Fe, si no tengo mal entendido, por este motivo, o sea, viendo cómo quedaban los animales, no sé si a partir de 1 o de 100 productores, pero se hizo un estudio y el estudio arrojó que se le podría adjudicar estos eventos al ratón hocicudo. ¿Esto es así? Sí, eso ahí me tocó participar porque eso ocurrió, en este momento no tengo precisión sobre el año, pero hace muchos años, probablemente en el 2010, por esa época, que originó el estudio ese. Y el año pasado tuvimos un suceso que se repitió, similar, con similares características, en donde hubo muchos cadáveres, siempre estamos hablando de cadáveres, ¿no? Que eran, tenían estas características, que le faltaban los tejidos blandos, de hocico, de vulva, de glándula mamaria y demás, con cortes que llegaban prácticamente hasta el hueso. Bueno, la gente dice que los animales no se pudren, que no se acercan otros animales, pero bueno, como les decía hoy, forma parte de lo habitual en la naturaleza. Es decir, si estamos en una condición de invierno con muy bajas temperaturas y demás, lo lógico es con temperaturas bajo cero. Te imaginas que es prácticamente una condición de refrigeración eso. Entonces es normal que un cadáver demore en descomponerse y todo lo que se puede apreciar en estos casos, ¿no? Ahora, por ejemplo, un novillo con buena salud, 400, 500 kilos de porte, tiene que ser importante, me parece a mí, la enfermedad o la infección para que de un momento al otro aparezca tirado en un campo y no muera por ahí cuando el productor hace una recorrida o algo, o lo vea con alguna deficiencia, no sé, con algún síntoma que el productor pueda evitar la muerte o pueda allegarse a un veterinario y lograr salvarlo. Sí, no necesariamente. Hay infinidad de casos, son enfermedades que se los conoce como sobreagudas, es decir, que producen la muerte en cuestión de horas. Pues, por ejemplo, te digo algo también, mantengámonos dentro de la naturaleza, un accidente de ofidismo, ¿está? Un novillo hermoso, el más lindo, lo picó una yarará y en poco tiempo pues produce la muerte del animal.
o un animal que está en un brote de carbunclo, que también es sobreagudo, una enfermedad fulminante, o una intoxicación con alguna planta tóxica. Es decir, hay muchos cuadros que al mejor animal lo pueden matar en cuestión de horas, ¿no? Seguro. Y este tema para Senasa quedó cerrado y no tuvieron más reclamos de productores, o Senasa puede estar previendo nuevas medidas, algún estudio, digamos, o se hizo este estudio, se lo dio por cerrado, dado que eran pocos o escasos los eventos que ustedes han registrado. ¿Te referís a lo que estábamos hablando de los icudos? Claro, sí. Ah, bueno, sí, es decir, también como vos decís, eso fue un evento, vamos a definirlo así, que sucedió el año pasado, en el invierno del año pasado, que tuvo un pico, probablemente haya sido en esta época, y que en cuestión de 10, 15 días desapareció y no ocurrió más. Y bueno, y ahí se cortó, ¿está? Por eso ahora este año no hemos tenido, obviamente que siempre, te repito, puede haber casos, pero no con la magnitud que toman determinadas oportunidades, ¿no? Y Senasa me imagino que puede estar intercomunicada con otras regiones. ¿No han tenido ustedes, digamos, como una estadística de que en otros lugares se dé el mismo caso? Digamos, si hubo otros casos, ustedes lo toman como que siempre fue el ratón hocicudo, tanto en el norte de Santa Fe. No te estoy diciendo eso. No, pregunto si pueden aplicar la misma, digamos, la misma conclusión para diferentes casos en diferentes lugares del país, o porque no sé en qué lugares se mueve, por ejemplo, el ratón hocicudo. Y por lo general, bueno, en la zona centro, en la zona nuestra, es habitual, fundamentalmente en la parte de islas, por eso te digo, en determinadas circunstancias, como puede ser una inundación, por ejemplo, claro, donde se modifica el ambiente, bueno, nos encontramos con estas cosas, pero no, obviamente que no lo podemos generalizar para todo el país, ¿no? Cada ambiente tiene sus características, sus depredadores y demás. El ratón hocicudo en La Pampa no está, ¿verdad? No tengo la certeza para decirle, pero creo que no, tengo entendido que no, que es más de la zona nuestra, aquí del norte, más relacionado a las islas. Claro. No, porque en La Pampa tengo muchos casos de vacas mutiladas, por eso no me cierra. Usted dice que eso siempre ustedes lo ven en invierno y con el animal muerto, y que supuestamente tiene sangre dentro del animal. Es lo que yo le digo al planteo que usted me dice, que no se ve sangre en el cadáver, digamos. En el animal muerto no se ve la sangre, eso simplemente me Claro, porque hay algunos estudios que se han hecho, después se tomó al animal con estas características y se notó, se lo abrió, se le hicieron estudios con veterinarios y vieron que en muchos casos el animal no tiene una gota de sangre dentro del cuerpo. Pero bueno, fuera de eso, hay el caso que yo le decía, que fue hace 15 días, fueron 11 vacas mutiladas. Es decir, las 11 vacas habrán comido de una planta que estaba envenenada o que les hizo daño y se murieron las 11. No, bueno, puede ocurrir. No conozco el caso, sinceramente no lo conozco, no puedo opinar porque no sé de lo que me está hablando, pero si un rodeo de vacas que están comiendo en una pastura de alfalfa, tranquilamente se pueden morir 11, 50 o más. Y después, bueno, viene el ratón hocicudo y les hace le sacan los órganos a todas en poco tiempo, en pocas horas. Por ejemplo, acá tengo una pregunta: ¿cómo puede ser que la quijada del animal esté completamente limpia, sin ningún rastro de tejido, y presenta un color blanco como si tuviera mucho tiempo de expuesta, cuando en algunos casos no presenta más de 24 horas de muerto el animal? Es decir, esto sería ¿se le puede adjudicar al ratón hocicudo? Mire, usted es Carlos, ¿no? Sí, Carlos. Estamos hablando de supuestos, realmente ya me parece que ya nos estamos desviando, porque ya estamos hablando sobre supuestos y cosas que no me contan, entonces sería irresponsable emitir una opinión. Entiendo,
No es supuestos, es que están estos casos. Por eso les digo. Está bien. Yo tengo... No me consta como para poder emitir un juicio serio. Eso yo a le eso me puedo refiero porque mandar, no conozco el caso. Yo le puedo mandar información para que usted lo vea si es que le interesa. Sí, cómo no. Sí, bueno, después le llamamos. Si le pido si la información está referida a la zona que usted dice aquí de Entre Ríos, bueno, podría buscar la información de los casos de acá de la zona, ¿no? Para tener más precisión. Sí. Vamos a buscar los casos que sean de estas 3 provincias, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Bueno, cómo no. Yo quería leerle, mientras, a ver, tengo un par de preguntas más. ¿Hay fotos de los ratones mega obesos que se comen más de 50 kilos de carne? ¿Puede ser eso? No, sinceramente no sé. No creo que un ratón pueda comer 50 kilos de carne. Un montón de ratones sí, pero no que un ratón se coma 50 kilos. ¿Cómo reaccionan? Mire, sí. Si al ir a ver a los animales se encuentran con que tienen perforaciones y bueno, y no tienen sangre, que es lo que yo le decía, es decir, algunos animales tienen perforaciones como le puedo, bueno, como un tiro. Sí, pero más profundas, en donde como que se saca el órgano interno, como el ano, como el ojo, como la oreja, como la lengua. Sí, esos son órganos externos, justamente están al alcance de cualquier depredador, ¿no? Órgano interno, si usted me dice le está faltando yo tengo que pensar en un hígado, por ejemplo. Perfecto. En un riñón, y eso realmente, o sea, si alguien no lo abra, imposible sacarlo, ¿no? Claro. Y claro, porque quizás usted no vio, porque muchos de estos casos parece como cauterizado, pero vamos a hacer eso, le vamos a enviar información de los casos últimos que han aparecido ahí, después lo comunicamos internamente y así después usted lo puede ver y por ahí puede investigar algo y por ahí otra vez lo llamamos. Ahora, yo quería leerle algo. Sí. Se lo leo rápido. Sí. Es una denuncia policial que ha habido en un lugar que se llama Ojo de Agua, que es en Santiago del Estero. Sí. Y fue el dueño del campo a hacer la denuncia. En el día de la fecha radicó denuncia penal en esta dependencia policial el ciudadano Báez Raúl Gustavo, de 73 años, bueno, con todos sus datos, de Villa de Agua, en contra de autores desconocidos, argumentando en su relato que posee una propiedad en el paraje La Totorilla, departamento de Ojo de Agua, y la cantidad de 52 animales vacunos, y que aproximadamente 15 días atrás se dio con la novedad de que 10 animales de estos se encontraban muertos, entre ellos 8 vacas, una vaquillona y un ternero. Y 3 de estos se encontraban mutilados, sin lengua, sin ojos, sin parte del aparato reproductor, desconociendo los motivos de la muerte. Por lo que junto a su hijo, Mauro Báez, médico veterinario, realizaron una práctica quirúrgica para examinar y tratar de determinar la muerte de los mismos, acotando que le es muy llamativo que ningún animal como cuervo, zorro, hormiga, ratón hocicudo o cualquier animal carroñero que no se le acercaron. Tampoco se observó sangre en el lugar, ni huellas de pisadas, ni otro rastro de vehículo en la zona. De esta situación fue informado el fiscal de turno, disponiendo que se instruya una información sumarial. Y bueno, se da intervención a SENASA a fin de que evacúe informe detallado de supuestos causales de la muerte de estos. Se realice el acta de constatación e inspección ocular, ¿no? Y separado del cumplimiento de lo ordenado, se manifiesta que hace aproximadamente 15 días la circunstancia de reunir a los animales vacunos del monte se dio con la novedad que 10 de ellos, lo que decíamos, se encontraban muertos y 4 de ellos les faltaba lengua, cortes en la zona genital, en el ano, y no tenían sangre, informando de esto al propietario de los vacunos, porque claro, lo que pasa es que los propietarios siempre digamos, lo toman a mal esto porque calculan que es alguien que los mata o algo, y para ellos es una pérdida muy grande, ¿no? Sí, seguro. Porque a él le aparecieron 10 vacas muertas, 4 mutiladas.
habrían sufrido la muerte, de los cuales algunos se encontraban mutilados. Y el médico veterinario Capellini del SENASA no pudo extraer muestras para analizar en el laboratorio por el grado de descomposición de los animales, manifestando, esto es importante y termino con esto, que nunca había visto mutilaciones de este tipo y podría tratarse de un caso paranormal, textual del veterinario, acotando que este tipo de incisiones únicamente lo realiza un bisturí láser y evacuaría informe a la brevedad. Bueno, esta es la nota de este, es uno de los casos en donde el hijo del productor es veterinario y cuenta esto, y también aparece un veterinario de SENASA, el doctor Capellini, en donde no le encuentra tampoco algo lógico, ¿no? Sí, sí. Bueno, no, quería comentarle eso para que vean que hay casos en donde no entran escapan a lo normal. Claro, no entran dentro de los parámetros que usted nos dice y que tienen otro tipo de protocolo, digamos, ¿no? Está bien, sí, sí. Entonces, sí, correcto. Como se dice normalmente, son las generales de la ley, ¿no? Obviamente siempre hay casos especiales, pero bueno, del 100% de las intervenciones nuestras, les diría que el 99% obedecen a ese tipo que estuvimos charlando. Le vamos a mandar, si a usted le parece mal, le vamos a mandar alguna información para que usted después nos dé su opinión. Bueno, ¿cómo no? Sí, Ricardo, quería hacer no, una pregunta. Juan, entonces, como para cerrar, sería, ¿no tienen ustedes tantos casos llamativos como lo son para nosotros? O sea, las circunstancias... No son denunciados, es decir, habitual, claro. Si no toma conocimiento público por un motivo excepcional, sí. Y también hay que ser cauteloso a la hora de recibir información. Claro. Por eso mismo yo no sé si ustedes recuerdan el famoso caso que el año pasado hablamos de los cicudos, sí, que se dio en la zona de Santa Fe, en la zona de Isla, por las redes sociales, por medios de comunicación, circularon una cantidad de alimañas. Sí. Había un murciélago, no sé si lo pudieron ver, que pesaba como 5 kilos, salieron las fotos por todos lados, ¿lo vieron? Sí, yo lo vi. Bueno, y fue una mala información, porque en realidad ese representaba una especie de murciélago que es real, que es del continente africano y que come fruta. Claro. Y acá se lo había atribuido como el causal de todas las mutilaciones y los males que estaban pasando, ¿no es cierto? Ajá. Sí, entonces, tengo entendido lo mismo, que la mayor parte de los murciélagos creo que toman un jugo de las flores o de las frutas, y no son tal cual, no chupan sangre. Exactamente. Pero bueno, lo que te quiero decir o dejar como mensaje, simplemente ser prudente con la información que se maneja y a la hora de sacar conclusiones, ¿no? Simplemente... No, sí, nosotros por eso somos prudentes y le preguntamos cuál es su opinión, porque para nosotros hay casos que no están dentro del protocolo que usted ve, porque usted me está hablando de un caso del ratón cicudo, y nosotros, ya le digo, yo tengo 30, lo poco que pude buscar de este año, tengo 30 animales mutilados en donde las condiciones son extrañas. Pero le vamos a mandar información y después hablamos con usted si quiere después contarnos si pudo averiguar algo, investigar algo más, porque a lo mejor quizás hace falta de información y puede haber otra cosa que se pueda explicar por otro lado, siendo algo que quizás nosotros no lo conozcamos, pero que pueda ser factible para poder determinar estos hechos, ¿no? Bueno. Hola, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Quedamos así. Sí, se me corta un poco la comunicación porque ahora me moví por ahí. Está. Quedamos así y le agradecemos desde ya su tiempo y su el haber charlado con nosotros,
para poder determinar qué pasa con estos casos, y le vamos a mandar la información. De alguna manera nos comunicamos con usted. Le agradezco, no tiene por qué, y saludos a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias, Juan. Gracias. Estamos en contacto por alguna otra cuestión. Buenas noches. Bueno, cómo no. Buenas Hasta noches. luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, 21:46 ya. No sé, ¿qué pensás vos? ¿O no tiene información? Porque él le habló de un caso del ratón hocicudo, está bien, pero yo lo poco que pude juntar fueron 30 casos, está bien, en Buenos Aires, que según él no llega, Santiago del Estero, Catamarca, pero tengo Entre Ríos, Santa Fe. Pero bueno, lástima que hoy Andrea no pudo entrar porque está en el velorio de Fabio Serpa, pero quizás en otro momento lo podamos volver a tener para que Andrea le haga preguntas más técnicas, pero porque había quedado Andrea que me iba a mandar preguntas para hacerle. Yo creo que tenemos que ser cautos, tenemos que seguir llamando a otras personas, no solamente de SENASA, sino contactarnos realmente con productores, ver qué cauce le dieron a estos casos, si siguen apareciendo. O sea, me parece que escuchamos recién una campana. Veníamos leyendo noticias de diferentes medios. También estas noticias pueden ser tendenciosas, pueden querer generar cierta expectativa. Bueno, creo que tenemos un lindo trabajo como para echar un poquito de luz sobre esto. No me cierra en todos los casos el ratón hocicudo, ni mucho menos. Y me preocupa que si es verdad que hubo tanta mortandad de animales, esta región o en este lugar, digamos, tengan registro de un solo caso. Eso me parece más llamativo que el ratón hocicudo Claro. en enjambres casi, porque ya no es una manada de ratones, es un enjambre de ratones para que puedan comer toda esa cantidad de carne de un novillo, y que sean tan prolijos, que casi siempre sigan como una línea y no coman indiscriminadamente al animal. Claro. Porque también le podrían comer los ojos. O también le podrían comer, no sé, una vez que entran por una parte o por otra, seguir para adentro. No, parece que quedan todos saciados a la vez, se retiran. No, pero hay casos que faltan órganos internos. Lo que pasa es que, bueno, vamos a hacerlo con Andrea, que me mande información y se la mandamos para que vea. O llamar a alguien, también le voy a preguntar a Andrea si conoce a alguien con quien podemos hablar, pero ella ya ha hablado con varias personas y con varios veterinarios, y aparentemente no hay, para mí, no hay intención del SENASA de investigar esto, quizás para que tampoco se sepa mucho por el tema de que aparecen estas vacas mutiladas y no es bueno que la gente lo sepa, quizás. Bueno, el tema de que puede haber en la población algún tipo de miedo y no sé. Bueno, vamos a elegir 3 o 4 casos y vamos a tener que llegar hasta el productor y sacarlo al aire y que nos cuente. Bueno, yo no le pude hacer más preguntas porque se cayó Facebook aparentemente, y ahora estoy tratando de levantarlo de vuelta. Igualmente creo que no queda mucho más por preguntar. Ahora queda la otra campana, que es saber si todas estas noticias que salen son verdaderas o no, porque un solo caso registrado y el año pasado y de este año ninguno, es más llamativo que el ratón hocicudo, es lo que te decía antes. No, estas noticias son verdaderas porque están las fotos. Están las fotos y Andrea lo investiga, pero ya vamos a hablar. Por lo menos dejamos el tema abierto y tuvimos la intención de hablar con un
investigador, un veterinario del SENASA que, bueno, no nos puedo decir mucho, pero creo que él dijo desconocer estos casos. Bueno, se los vamos a mandar para que los conozca y después veremos. Bueno, y a todos nuestros oyentes, si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión, dejamos el número de teléfono 2879-0713. Estamos en Radio Atilra 96.1 y también estamos en vivo por Facebook. Enigmas 2019 es nuestro programa, sale en vivo por Facebook de Radio Atilra. Y también estamos por YouTube en vivo. Cualquier llamado, cualquier cuestión, tenemos a nuestro operador Dante, quien nos hace de guía del otro lado, en la pecera. El gran operador Dante, que nos tiene que aguantar con todos estos temas. Así que bueno, le dejamos el teléfono a los oyentes por cualquier cuestión, pregunta, consulta o casos que nos quieran contar. Lo podemos sacar al aire, nos dejan un WhatsApp, un texto. O quieran hablar de algo o hablar de Fabio Serpa, pueden llamar. Vamos a un pequeño corte. Bueno, aquí estamos nuevamente en Enigmas 2019, programa número 50. Como dije al principio, un día nefasto para la ufología argentina. Ha fallecido un ícono de la ufología, profesor Fabio Serpa, a quien conocí desde los años 70. He estado más de 10 años en su instituto de ONIFE, de la calle Cabildo, en donde hice muchos seminarios, muchos cursos. Y gracias a él, y yo creo que es así, la mayoría de nosotros estamos en estos temas. Porque si no fuera por él, yo no sé si estaría hoy dedicándome como hobby a esto, a tratar de descifrar los enigmas y sobre todo el fenómeno ovni. Él no fue el primero que comenzó a investigar en Argentina el fenómeno ovni, sino que fue el primero que le comenzó a dar difusión al tema, porque antes de él hubo otros investigadores, Christian Vogt y otros que ya habían escrito libros sobre el tema en los años 60. Y Fabio Serpa, después de un avistaje que tiene dentro de la cabina de un avión, que supuestamente creo que ve una nave madre, una nave cigarro, deja su trabajo de actor, que le iba muy bien, entre paréntesis, era una persona conocida ya en la televisión, en el medio, y comienza a investigar el fenómeno ovni. Después, bueno, tiene una amplia trayectoria de investigación, con mucha gente en su grupo. Escribió creo que algo de 25 libros, no solamente de ovni, sino después comenzó a dedicarse a los fenómenos parapsicológicos y a la vida después de la muerte y a otros temas también conexos con el fenómeno ovni. Y dejó un legado que fue su revista Cuarta Dimensión, que él siempre me decía, esta revista es el hijo que nunca tuve, porque era su vida, la revista Cuarta Dimensión. Y en un país como el nuestro es una utopía hacer una revista sobre ovnis o enigmas. Pero él lo hizo y llegó a 200 números, a pesar de que en algún momento le daba pérdida. Pero bueno, él siguió hasta que no pudo más con eso, y ese legado está, y para muchos hoy día todavía es cuestión de consulta, porque hay muchos casos de nuestro país y de otros países en donde todavía se están consultando esos casos que son
muy interesantes y muy importantes, y en la mejor época del fenómeno ovni, que fueron los años 60, 70, 80, en donde aparentemente había más casos, o por lo menos la gente los denunciaba más. Hoy, con todos los adelantos tecnológicos que tenemos, no se ven tantos casos. Así que yo no sé si es porque el fenómeno no se hace ver tanto o porque no se denuncian. Así que bueno, vaya nuestro saludo, nuestra gratitud, y gracias a él la mayoría de mis amigos y yo hemos comenzado a investigar el fenómeno, y también nos dio las pautas a muchos de nosotros de cómo investigarlo, porque él tenía cursos de fenómeno ovni, de investigación del fenómeno ovni. Que descanse en paz. Calculo que está ahora en un lugar fuera de nuestro plano físico, en donde debe estar enterándose de mucho de lo que él investigaba. Así que esté elevando su alma y su espíritu. Ahora Ricardo va a leer una pequeña nota que le han escrito, que me ha llegado por medio de Sephora, de Sephora Santa Fe, que me parece muy buena para hacerle el homenaje a Fabio Serpa. Dice así: el ufólogo más famoso del país tenía 90 años. Reportó más de 3.000 avistamientos y contactos con ovnis desde la década del 60. El ufólogo Fabio Serpa, emblema de los estudios sobre ovnis en la Argentina y de todo lo relacionado a lo paranormal, falleció a los 90 años. Había ingresado hace unos días en una clínica de la ciudad de Buenos Aires para unos chequeos médicos, pero su salud se deterioró. Profesor de Historia y Estudios de Antropología en las universidades de Montevideo, Uruguay y Argentina. Serpa escribió más de 20 libros sobre los extraterrestres. Su página web lo define como un ovnílogo con 60 años de investigación en 18 países de América, Europa y África. Nacido en Uruguay en el 1928 y radicado en Argentina en 1951, Serpa tuvo innumerables presentaciones en la televisión local. En 1966 creó el programa radial Más allá de la cuarta dimensión. Desde entonces, Serpa ha reportado más de 3.000 avistamientos. Durante los primeros años de la década del 2000 fue conductor del programa televisivo La Casa Infinito, que salía al aire para toda Latinoamérica por la señal de televisión Infinito. Desde el año 2001 dirigía la revista online El Quinto Hombre. En diciembre de 2005, Serpa fue nombrado embajador cultural de la ciudad de Colonia del Sacramento en su país natal. También colaboró con la revista de Ecología y Terapias Naturales El Umbral de la ciudad de Buenos Aires. En paralelo, Serpa siempre desarrolló su costado artístico. Protagonizó series televisivas, obras de teatro, programas de radio y películas. De hecho, fue mientras grababa la serie Cóndores de Acero, para el entonces Canal 7, que relató por primera vez el avistamiento de una nave extraterrestre. En el año 59 sucedió este avistamiento. En su página web cuenta que perteneció a comisiones de investigación militares en Argentina, Brasil, México, España y Francia. Así como se dice, fue el único omnílogo civil en el mundo que dio una conferencia en una institución militar de la Marina de Guerra de Argentina. En ese año también formó ONIFE, Organización Nacional de Investigación de Fenómenos Espaciales, después de haber realizado el primer simposio de investigación de vida extraterrestre en el auditorio de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
fue miembro de honor de CEFORA, Centro de Fenómenos Omnilógicos de la República Argentina, y Radio, Red Argentina de Investigadores OVNI. Bueno, hace instantes pasamos el tema que le dedicó Andrés Calamaro del disco del año 84, si no recuerdo mal, que se llama Fabio Serpa tenía razón. Bueno, de mi parte un saludo también, porque creo que en aquella época que yo era bastante chico, me llamaba mucho la atención, tenía creo que un gran carisma, una mirada, la mirada de Fabio Serpa era muy especial, tenía una sonrisa, se notaba una persona muy amable, y creo que en muchos fue dejando como una semillita. Y bueno, un saludo. Así es, gracias a él, vuelvo a repetir, muchos de nosotros estamos en estos temas, porque comenzamos con él, porque si él no hubiera dado difusión al fenómeno, yo no sé si muchos de nosotros estaríamos investigando esto. Hoy lo hablaba con Rubén Romano, y bueno, eso hay que reconocerlo. Él fue el primero en difundir el tema y en salir a la palestra, porque como tenía contactos con radios y televisión, comenzó a hacerse conocido como el ufólogo número 1, a pesar de todo lo que decía la gente, y lo que hizo fue defender mucho el tema. En este momento creo que lo están velando cerca de Chacarita, así que bueno, que en paz descanse. Fabio Serpa irá a reunirse con todos los enigmas al que él le encantaban y lo tenían, eran la pasión de su vida, y que además todo eso lo apasionaba, fue su vida. Bueno, cambiamos de tema. Le hemos hecho una nota a un investigador conocido español llamado Pablo Vergel, amigo de José Antonio Caravaca, de la famosa teoría de la distorsión, y este investigador nos dio su nota muy amablemente. Y bueno, quiero que escuchen la primera parte, me parece muy interesante. Esto no da muchas notas y creo que es importante escucharlo. Vamos a la primera parte del audio. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Es así? ¿Tu último libro es La teoría de la conspiración? No, es Más allá de la incógnita OVNI. Más allá de la incógnita OVNI. Perfecto. En donde tú tienes aquí alguna controversia con José Antonio Caravaca, ¿verdad? Puedes comenzar a contarnos un poco tu historia y tus investigaciones y lo que has volcado en el libro. Controversia, no, realmente yo tengo alguna discrepancia, pero vamos, yo le escribí el epílogo al libro de José Antonio, o sea que en absoluto controversia. Lo que pasa es que sí que básicamente él, como habéis hablado ya con él, pues esté ya familiarizado con su teoría de la distorsión, donde él argumenta que el fenómeno OVNI tiene detrás una especie de agente externo. Y yo tengo una teoría un poco más psicosocial, o donde yo pienso que muchas de las cosas que José Antonio Caravaca comenta, pues yo también estoy de acuerdo con él, pero para mí la fuente tiene que ver más con la psique humana, con la psique humana, con una especie, con un sistema cultural, y para él tiene que ver con ese agente externo que utiliza esos elementos psicológicos y culturales. O sea que al final no existe tanta divergencia entre su teoría y la mía. La mía tiene una fuente, un origen más psicosocial, más psicológico, y la de José Antonio Caravaca pues tendría
por decir esa componente un poco metafísica, ¿no? Hay un agente externo, hay una entidad que no es humana y con la cual interactuamos. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Ricardo es mi nombre, compañero Hola, de Carlos. buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto. Entonces, entiendo que la persona, mediante su mente, mediante su percepción, como que se predispone ante el fenómeno, o cómo es que se lograría esta visualización o este contacto que hay entre el contactado, digamos, y el fenómeno ovni. ¿No? ¿Nos podés explicar un poquito más? Sí, bueno, yo escribí un libro que se llama Más allá de la incógnita ovni, donde algún pequeño recorrido por las teorías más importantes. Pues si en algo estamos de acuerdo José Antonio Caravaca y yo, sobre todo, es en el rechazo a la hipótesis extraterrestre, es decir, esa hipótesis posible y viable de que estamos siendo visitados por alienígenas o por otras entidades, que yo creo que José Antonio y yo estamos de acuerdo que es algo que puede ocurrir y que puede haber ocurrido, pero que nunca podría explicar la amplitud que tiene el fenómeno ovni a día de hoy, ¿no? Pero ustedes no piensan que estamos solos en el universo, ¿o sí? A ver, yo pienso que a día de hoy no tenemos indicios para pensar que estamos, ni estamos, ni que lo estamos. Es decir, el sentido común nos lleva a decir que posiblemente existan otras razas o otros seres inteligentes en el universo, pero también es verdad que puede ser que no sea el caso, y también es verdad que puede ser que eso sea así y que jamás tengamos noticias los unos de los otros, ¿no? Eso es un poco una perspectiva un poco desoladora, existencialista, cósmica, pero es verdad, sí. El espacio y el tiempo son prácticamente infinitos, la escala que nosotros nos manejamos es ridícula. Y claro, eso mismo te da a pensar que efectivamente puede y debe haber vida, pero también es probable que jamás sepamos nunca nada de ella. Jamás. Y entonces acá entra tu teoría, o lo que vos manifestás como una teoría, para explicar lo que muchas personas dicen haber visto. Sí. A ver, mi teoría, que no me atrevería a llamarla teoría, es un apunte o una dirección de pensamiento o una serie de reflexiones con una dirección determinada. Está muy alineada con la de Néstor Berlanda y Juan Acevedo. De hecho, creo que los argentinos podéis estar orgullosos porque creo que el mejor libro y el más importante y el más, para mí, mejor trabajado a nivel filosófico, psicológico, antropológico sobre el tema de las abducciones es argentino, es Los extraños, un libro que para mí es una verdadera cátedra sobre lo que es las abducciones, ¿no? Y ellos son, igual que yo, somos muy cautos a la hora de determinar cuál es el origen final o la fuente final de lo que las experiencias ovni, porque yo lo que sí que estoy de acuerdo es que el fenómeno ovni es real. Lo que no estoy del todo convencido es de qué tipo de realidad o qué tangibilidad tiene esa realidad, ¿no? Pero lo que sí que está claro, y eso Berlanda y Acevedo en sus libros extraños lo trabajan muy bien, es que la gente manifiesta tener unas experiencias que tienen que ver con los estados extraordinarios o no ordinarios de conciencia, que la gente vive con total realidad, ¿no? O sea, que son situaciones, o sea, yo estoy convencido de que cuando alguien dice que ha sufrido una abducción o ha tenido una experiencia ovni, estoy convencido que nos está contando su verdad, ¿no? Pero esa verdad, desde distintos puntos de vista, pues hay gente que piensa que tiene una gran componente psicológica o psicosocial, y hay otras personas pues que dicen que, como la vaca, que hay una gente, una entidad sobrenatural con la que interactuamos, o hay gente que dice que son simplemente los testimonios de gente que está en contacto con extraterrestres. ¿Cómo explicamos las huellas o fenómenos físicos que supuestamente produce el fenómeno? Esa pregunta es bastante pertinente. Yo creo que en el tema ovni, y esto es algo que en el libro Caravaca también lo esboza bastante bien,
creemos que se está produciendo una acumulación de fenómenos que muchas veces no tienen por qué tener necesariamente una relación lo uno con lo otro, ¿no? Es decir, es verdad que hay trazas de radar. De hecho, hasta hace poco habéis visto el vídeo de las fuerzas aéreas estadounidenses, ¿no? Donde se ve, bueno, Pablo, sí. Si podés acercarte un poquito más al micrófono, sería ideal porque sale un poquito bajo. Vale. Hasta hace poco no sé, habéis visto un vídeo que sale del ejército americano donde unos pilotos ven un aparato que no tiene explicación humana, ¿no? Entonces, es verdad que existe una serie de fenómenos, sobre todo aeronáuticos, como tú has dicho, también pueden ser las quemaduras o ciertas marcas en los campos, que efectivamente demuestran que puede haber una componente física, pero yo tengo la perspectiva de que creo que muchas veces en el fenómeno OVNI se están mezclando muchas cosas. Se están mezclando fenómenos aeronáuticos, se están mezclando visitantes de dormitorio, se están mezclando criptozoología, y al final lo que se crea es una especie de megafenómeno donde se están acumulando una serie de casuísticas que muchas veces yo creo que no tenemos la certeza de que estén relacionadas de manera directa. Es decir, es cierto que hay avistamientos aéreos inexplicables, ¿de acuerdo? Esto es algo indudable. Esto es indudable. Pero eso no quiere decir que esté relacionado con lo que mucha gente dice experimenta cuando está paseando por un campo, cuando está en su dormitorio y tiene un encuentro con entidades que él considera que son extraterrestres. O sea, no existe una relación directa demostrada, ¿no? Lo que sí que está claro es que se está produciendo un fenómeno y a lo mejor ese fenómeno aeronáutico tiene una explicación que algún día comprenderemos, pero no tiene por qué ser extraterrestre. Eso es también lo que quiero dejar bien claro. Podría ser cualquier otro tipo de por así decirlo. A lo largo de la historia existen registros de fenómenos, como bien sabéis, gente como Charles Ford ha estudiado fenómenos, cosas que se han visto extrañas en los cielos, cosas extrañas que han caído de los cielos, y la interpretación no era que eran extraterrestres, eran interpretaciones más mágicas. Lo que pasa es que hoy en día vivimos una sociedad tecnológica racional y todo se interpreta bajo esa perspectiva, ¿no? Y también tiene muchísimo que ver la influencia de la cultura popular y el final de la Segunda Guerra Mundial y el boom de la ciencia ficción, y empieza a verse cómo se empieza a imponer esta idea de que va a haber una visita extraterrestre, de que el universo, como bien habéis dicho vosotros, está habitado y que el contacto es inminente, ¿no? Lo que pasa es que el paso de las décadas y de los años pues no ha llegado a cristalizar en nada que podamos meter en un hangar, que podamos meter en un laboratorio, ¿no? Eso es verdad. Ahora, entonces tú separas el fenómeno físico del fenómeno psíquico. Yo pienso, creo que existen. A mí la parte que más me interesa de la ufología suele ser aquellos episodios que no dejan ningún tipo de rastro, ¿no? Es decir, todo el mundo, es cierto, existe un fenómeno físico, aeronáutico, luces que se ven en el cielo, suelen ser fenómenos, por así decirlo, de primer tipo, son cosas que se ven en la lejanía, que pueden invitar a confusión. A mí los fenómenos que más me interesan son los que tú has dicho, que tienen, no diría un carácter necesariamente psíquico, porque no lo puedo probar tampoco, pero, por ejemplo, las abducciones, que es lo que más me interesa, normalmente no dejan ningún tipo de rastro, ¿no? Y yo creo que existe una gran asimetría, ¿no? Es decir, existen, es verdad, un número de pruebas limitado de que están pasando cosas inexplicables en los cielos o en nuestro entorno, y luego existe una gran cantidad de testimonios, una gran cantidad de personas que afirman haber estado en contacto directo con entidades extraterrestres o similares o de otras dimensiones, pero que desgraciadamente no dejan ningún tipo de rastro, ¿no? No sé si conocéis el libro que fue publicado en Argentina, el de abducciones, de John Mack, donde analiza, bueno, más de 60 y 80 casos, ¿no?, de abducciones, y de manera científica, de manera muy seria y muy detallada. Y en ninguno, sí que es verdad que a veces se habla de ciertos implantes,
no hay ningún rastro, ¿no? Entonces, esto viene a llevarnos a dos teorías, o sea, o estamos ante un fenómeno subjetivo o estamos ante unas entidades que son capaces de malear y modificar la realidad a su antojo y hacer prácticamente magia. Pablo, te pregunto, tu teoría o ensayo, o como vos le digas, cuando vos la ponés en práctica o la aplicás sobre algunos casos, ¿te cierra en todos ellos o tenés algún caso que vos digas, no lo puedo contemplar, quedaría fuera, tiene, no sé, alguno que te genere dudas de los ya conocidos, o alguno que vos tengas conocimiento, o algo que te haya pasado a vos, no sé si has tenido experiencia, pero me surgía esa consulta, si siempre tuviste con la teoría que vos manejás o la de José Antonio, para todos los casos tiene una explicación. No, en absoluto. Bueno, interesante, Pablo Vergel. Acá me dice Daniel López que coincide mucho con lo que él dice de su teoría. Incluso él hace una separación, ¿no? El comentario que hace es que él separa los casos del primer tipo, digamos, los casos que toma el radar, como le decíamos nosotros. ¿Qué pasa con los que toma el radar? No pueden ser psicológicos, ahí hay algo físico, o gente que ve un objeto, casos del primer tipo. Ahora, para los casos del tercer tipo, en donde él dice que hay abducción o que se ve algún tipo de humanoide, él desarrolló una teoría, una hipótesis semejante a la de Caravaca, pero él piensa que el testigo es el que lo produce, ¿sí? Que es psicológica, con alguna diferencia con la teoría de la distorsión. Dime, ¿qué me querías decir? Porque me hacía señas. No, que era esa la parte que él hacía como una pequeña diferencia, que es más psicológico que el agente externo por ahí que nombraba Caravaca. Claro, Caravaca nombraba un agente externo que quizás se hacía físico cuando el testigo estaba con cierta disposición, ¿no? Con cierto, aunque también Pablo Vergel dice que el testigo está, o en el momento que tiene el contacto, está en un estado alterado o no ordinario de conciencia, como dice Néstor Berlanda. Por eso el nombra a Néstor Berlanda y a Juan Acevedo en su libro Los Extraños. Bueno, y con estas 3 entrevistas creo que estamos dando como una visión, no digo nueva, pero estamos acentuando una parte, claro, otra visión del fenómeno. Una visión del fenómeno. Que no sé si todos pueden llegar a aceptar, pero es lindo mostrarla. Está perfecto. Quizás las próximas notas que hagamos mostremos otra visión del fenómeno, desde otro punto de vista, como para que la gente vaya teniendo también otros puntos de vista y sacar sus conclusiones. Vamos a la segunda parte de hoy y seguimos con la nota a Pablo Vergel. Yo cuando planteo la hipótesis la planteo de una manera que intenta, por así decirlo, explicar gran parte de los casos. Pero yo, por ejemplo, mi teoría, cuando hay 3 testigos, mi teoría ya hace aguas abiertamente, porque mi teoría se centra mucho en las experiencias subjetivas, en los estados ordinarios de conciencia. Y eso, por supuesto, sí que puede haber un pequeño contagio emocional. Es decir, nosotros 3 estamos ahora mismo en un monte y alguno de vosotros dice ver una luz, y nosotros nos podemos, por así decir,
decirlo, contagiar, pero claro, el grado de detalle que se alcanza en muchos testimonios, que no son muy habituales los avistamientos colectivos, pero los hay, pues ya mi teoría no se puede explicar. Y luego, por supuesto, cuando aparece un objeto en un radar y de repente alcanza una velocidad de 20.000 kilómetros, pues mi teoría, por supuesto, no puede explicarlo. Pero os quiero decir una cosa, es que es perfectamente compatible que se produzcan visitas extraterrestres muy determinadas, que eso tendría una explicación de hipótesis extraterrestre, con al mismo tiempo de que mi teoría, o con la que puede tener Néstor de Irlanda o Acevedo o Caravaca, es que la gente está teniendo unas experiencias subjetivas muy extrañas, de alta extrañeza, donde, bueno, pues los típicos cuadros de abducción, ¿no? Que eso sí que normalmente, bajo mi teoría, bajo mi perspectiva, suelen ser individuales, suelen tener una gran componente individual. Ahí es donde mi teoría o mi perspectiva tiene más sentido. Pero como lo he dicho yo, cuando hay un caso donde hay 2, 3 testigos, mi teoría ya no la cubre, ¿no? Pero también os digo que es difícil encontrar y acreditar casos donde haya muchos testigos, pero por supuesto que los hay, por supuesto, y hay muchísimos. ¿Puede ser que el fenómeno ovni, con todo lo que implica, con todo lo que tiene asociado, esté ocupando hoy en día un lugar que antes lo ocupaba para la sociedad o para la gente otro fenómeno? Digo, por ahí, apoyado, ¿no?, en tus conocimientos, en tu profesión, ¿no?, en lo que vos sabés, que la gente se vuelque o que manifieste este tipo de experiencias en una sociedad que carece por ahí de otras cuestiones. Bueno, es que realmente mi ensayo va directamente ahí. O sea que lo has intuido muy bien. Desde mi punto de vista, el fenómeno ovni es la manifestación de esa falta de... Esto ya era algo, gente como Nietzsche lo predijo. Filósofos como Nietzsche, cuando vieron que la sociedad estaba encaminándose a un modelo racional donde se iban a arrinconar los grandes dioses y los mitos del pasado, por así decirlo, él intuía que se iba a provocar un malestar en la sociedad. Y hay gente, yo también tengo un poco esa perspectiva de que llegamos a una etapa, al siglo XX, donde va a primar la racionalidad, donde se van los dioses y las culturas, o por así decirlo, las religiones se consideran casi se consideran como vestigios del pasado, ¿no? Como supersticiones que no tienen ningún sentido. Y entonces, por así decirlo, el ser humano necesita compensar. Las sociedades necesitan compensar esa falta de espiritualidad. Y entonces, para mí lo ovni, en cierta manera, es un poco por donde abundo en mi ensayo. Es, por así decirlo, una especie de compensación o de placebo ante la muerte, por así decirlo, de las religiones o la decadencia de las religiones tradicionales, ¿no? Entonces se genera una respuesta, que es este fenómeno ovni, donde la gente de nuevo pues tiene esperanzas, de hecho, pues los mensajes, ya sabéis bien, que se dan en muchos contactados, pues tienen un carácter plenamente religioso, ¿no? Y yo voy más lejos, acabo diciendo que nosotros, el ser humano, desde siempre ha tenido este tipo de experiencias, de encuentros con entidades, y para mí es una especie de programación antropológica, por así decirlo, que hacen que se produzca este tipo de encuentros con entidades que llamamos abducciones, otros han llamado apariciones marianas, otros han llamado encuentros con hadas, otros los han llamado encuentros con dioses, y que realmente estas situaciones son como que nuestro cerebro está programado para tenerlas y acaban propiciando que nazcan religiones, ¿no? Entonces, la ufología muchas veces tiene una casi componente de pseudo-religión que no acabó por fructificar, aunque sí que existen cultos y religiones platillistas, pero es un poco la función que acaba teniendo, ¿no? De cierta manera, yo tengo la teoría, o hay mucha gente también que lo piensa, que nosotros, el ser humano, no puede vivir sin religión o sin un elemento de trascendencia, sin un elemento de espiritualidad. Y lo ovni en el siglo XX ha cubierto, desde mi punto de vista, ese rol. Claro.
Bueno, justo nombraste al filósofo Nietzsche, si no recuerdo mal, tenía una frase, un libro, algo así, que decía, Dios ha muerto. Sí, claro. Sí. Gott ist tot en alemán. Bueno. Y yo creo que incluso no se llega a decir que el hombre no es que el Dios haya muerto, es que el hombre lo ha matado. Es aún peor. Y estamos en las vísperas, digamos, de, por ahí, no sé si es así, del surgimiento de algo que para muchos, porque no es masivo tampoco, no sé cómo habrá sido el nacimiento de una religión en el pasado, no tengo idea, no tengo conocimientos ni estudios. Pero es un fenómeno fascinante, la génesis de las religiones para mí me fascina, a nivel sociológico me parece un episodio de gran relevancia. Estamos ante una nueva religión, la religión platillista, de hecho. Yo creo que se pudo dar en el siglo XX, pero yo creo que el tiempo ya pasó. Yo siempre he pensado que el OVNI es un fenómeno muy del siglo XX. Sí. Nosotros ahora, entiendo que vosotros también lo sois, somos apasionados del fenómeno, pero no hay que olvidar que el OVNI en los años 50 y 60 del siglo XX o incluso 70 se vivía con una pasión desmedida y a un nivel de gran popularidad, ¿no? Hoy en día es más complicado, ¿no? Y es yo creo que hay otro tipo de variables ahora que están teniendo otra relevancia. Hay gente que habla de la Internet, que se ha convertido en una especie de válvula de escape de muchas cosas y también de ocupar el espacio de muchas cosas, ¿no? Y sí que es verdad que el OVNI sigue estando presente. Hay gente como Caravaca sacando libros, Berlanda, yo, vosotros haciendo radio. La gente sigue diciendo y afirmando haber visto cosas y haber experimentado cosas. Pero creo que esa religión platillista, yo creo que su verdadero pico se dio en el siglo XX. No sé vosotros qué pensáis, porque Argentina también es un país que ha tenido una historia ufológica inmensa. Sí, porque además en aquel tiempo, que para mí eran más creíbles los casos que en la actualidad, porque no existía la computadora ni los posibles fraudes fotográficos. Creo que eran esos fenómenos mucho más puros, que uno los podía investigar, pero que sabía que no podía haber nada extraño ahí, ni que quisieran engañar. Bueno, hasta acá la primera parte, Ricardo. La segunda parte la pasamos el miércoles que viene. Si estamos de este lado, la vamos a pasar. Interesante lo que dice, y él es humilde porque dice cuando hay 2 o 3 testigos o 4 testigos, su teoría hace agua. Acá Cristian Vera Duarte me puso que Pablo, como sociólogo, porque es sociólogo, Pablo Vergel. Sí, sociólogo dijo. Sociólogo. Casi seguro. No, psicólogo social me parece que es, o también, no sé. Pero yo creo que leí que era psicólogo social, que escribió otro libro muy bueno que se llama 10.000 millones de naves. Y además tiene varios libros. Me acuerdo, lo primero que yo le pregunto es sobre otro libro que no salió en la nota, que también me pareció interesante el título, ¿no? Que habla de una teoría también. Y bueno, y acá me dice Cristian que lo conoce, que habla con él porque está en la Fundación Anomalía, y que también participa el programa de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio. Sociólogo, dice la página de Guante Blanco que edita sus libros. Yo había visto, me pareció que decía psicólogo social, no sé. Bueno,
el tema es que es muy interesante esto que nos cuenta, y tenemos todavía la segunda parte en donde se explaya un poco más también sobre esta teoría que él tiene de cómo puede actuar el testigo. Se le da mucha importancia también al testigo, como lo da Caravaca y como lo da Berlanda y como lo da Daniel López, ante el fenómeno, ¿no? Ante la producción del fenómeno ovni, cómo se produce, y todos creo que coinciden en que el testigo está en un estado no ordinario de conciencia. Creo que todos coinciden en lo mismo, en estas hipótesis y en esta forma de ver el fenómeno y tratar de dilucidar un poco este fenómeno ovni. Y muy interesante cuando dice que no es tan común los avistamientos masivos. Creo que ahí hay algo interesante para estudiar o para observar cuando se difunden las noticias. Sí, habría que poner atención. No avistamientos, sino encuentros cercanos. Claro, que no hay muchas noticias acerca de que 3, 4, 5 personas. Él dice de los encuentros cercanos. ¿Por qué? Porque es lo que dice él, que es la persona el que puede estar interactuando con el fenómeno, que es más bien psicológico para él. Ahora, también está el tema de cuando hay un caso que, por más bueno que sea y por más alta extrañeza que sea, y hay un solo testigo, ahí también hacemos agua, porque no tenemos otra persona que corrobore dicho caso. Pero también lo dice, no usando el sentido común, sería muy necio decir estamos solos en el universo. Una cosa no quita la otra. No quita la otra, no. Eso es bueno para la gente que se pone por ahí muy extremista, la gente, el que se fanatiza mucho, ¿no? O la persona que razona un poco, llega por ahí a la misma conclusión que él. Él es por ahí más técnico y le buscó la manera de armar una teoría, pero una cosa no quita la otra. Vos fíjate que tanto Néstor Berlanda nos dijo lo mismo, y Caravaca nos dijo lo mismo. Dijo que ellos se abocan a lo que es encuentro cercano con humanoides y no a los fenómenos que capta el radar o que se ven en nuestro cielo, que tienen esas terribles velocidades que quizás supuestamente ninguna nave terrestre lo puede desarrollar, ¿no? Uh-huh. Y también es interesante cuando él dice que esto comenzó como encuentros con la Virgen, con fenómenos ya más religiosos, ¿no? Cuando como que esto es una religión que está tratando de suplir, de suplantar a las otras religiones, ¿no? Porque hay mucha gente que cree, claro, que es creencia. Claro, y ahí es buena la reflexión de él cuando dice que el ser humano necesita creer en algo. Es como que la carencia, o si se le ha caído algún mito, lo nombra Nietzsche, se le ha caído un mito, se le ha caído un valor muy importante, estamos como programados para que si no tenemos una creencia podamos tener otra. Y la verdad, creo que por ahí tendríamos que hablar con alguien que sepa mucho de estos temas, pero no es raro que a veces una persona famosa se termine convirtiendo en mito, en santo. Uno no cree mucho por ahí en algún santo de la religión, pero la gente inmediatamente a la persona que fallece en determinadas circunstancias, después le empieza a adjudicar como ciertos valores curativos, y va saliendo de un ámbito y en el otro encuentra la solución o la respuesta a un montón de cosas que por ahí tiene razón él. Necesitamos creer en algo. Vos te referís, por ejemplo, a Rodrigo, a Gilda, en donde la gente
después que fallecen piensan que eran milagrosos, o que la creencia los lleva a que pueden curarlos de alguna manera creyendo en ellos, ¿no? Porque fueron famosos. Sí, ¿no? Desde ya que esto es algo que también está tratando de suplantar a las religiones. Con lo que voy a decir no quiero ofender a nadie, ni mucho menos, pero es llamativo que hasta hace algunos años uno no veía ninguna capilla, ningún no monumento, pero nada referido al Gauchito Gil. Hoy por hoy vas por cualquier ruta, en todos lados vos ves una capilla. Bueno, me parece que por ahí ciertas cuestiones que antes se volcaban al catolicismo, que era nuestra religión más sí, se va volcando a otras más generalizada y con otros íconos. Y bueno, en la antigüedad, cuando aparentemente se veía algún fenómeno, era la imagen de la Virgen. ¿Por qué? Porque antes era todo llevado más a lo religioso. Entonces veían fenómenos extraños y eran catalogados como apariciones marianas. Eso desde ya, eso lo tiene claro Cristian, que una vez lo tuvimos en la radio hablando de apariciones marianas, muy relacionado con el fenómeno ovni, ¿no? Muchas cosas que coinciden. Vamos a llamarlo un día a Cristian para que nos hable de eso también. Si está escuchando, es muy interesante. Que prepare. Cambiamos de tema. Vamos a un audio que me dio Guillermo, que le pasó un amigo de él, Beto, de Chile, de una pareja, no sé si era Beto, bueno, de una pareja que tuvo un pequeño encuentro cercano, interesante, cortito. Vamos a pasar nuestro audio de todos los miércoles de testigos de encuentros cercanos. Bueno, acá Guillermo, te voy a contar un relato que tengo de un matrimonio que andaban en la isla de Chiloé hace años ya, por supuesto. Esto no hay registro ni nada, es solamente un relato. Ellos venían en su vehículo, el vehículo tiene sunroof en el techo, y dice que venían de un lugar que se llama El Mirador, andaban ahí de noche, ya se lo hizo de noche. Hay una recta larga y una extensa, prolongada bajada, una bajada. Venían bajando más o menos a la mitad a la mitad de la colina, y hacia atrás por el espejo retrovisor vieron aparecer una luz que sale detrás del monte, se acerca sobre ellos, pasa por encima de ellos, y al pasar por encima de ellos vieron la luz a través del sunroof. Los instrumentos del panel del vehículo se volvieron locos, digamos, marcaron cualquier cosa, y esta luz pasa por encima de ellos, cruza hacia el camino y se pierde hacia uno de los costados del vehículo, hacia el lado izquierdo, si no me equivoco, y va alumbrando todo el terreno, todo el campo. Quedaron locos. Después dice que con el tiempo él vio unos destellos dentro de su pieza. Así cortito. Acá me dice Guillermo que lo compartió Víctor Tolosa, director del CEIFAC de Temuco, Chile. Y Héctor nos dice: la atención humana hacia el misterio, según Rudolf Otto o hasta el mismo Mircea Eliade, es arquetípica. Estamos de acuerdo, es arquetípica. No podemos, como seres humanos, ignorar esta dimensión del espíritu humano. Bueno, excelente la temática del programa, le gusta. Y este caso, bueno, ocurrió en Chile, fue cortito, también interesante, es decir, estas luces o estos objetos que aparecen en medio de la ruta y que interactúan de alguna manera, porque dice que el auto le dejaron de responder los comandos, interactúa con algún tipo de energía. Es lo que nosotros tratamos de dilucidar qué es esto, ¿no? Separando siempre, como digo yo, el fenómeno ovni, el objeto
lo físico, lo material de las luces, las famosas luces que nosotros hemos también estudiado con el grupo de Hemisferio CEFU en La Pampa, con Daniel López, Juan Pablo Gómez, Claudio Misca, un buen grupo con Carlos Ingaramo, que hemos hecho muchos viajes por nuestro país y recogiendo muchos relatos. Nos faltan 15 minutos y para terminar vamos a pasar un informe que nos mandó Marcos, que le íbamos a pasar el miércoles pasado y no tuvimos tiempo, que ya se lo estoy mandando a Dante para que lo pasemos, y trata de energía limpia, un nuevo programa de experimento de fusión nuclear, el más grande del mundo. Comenzó a realizarse en Francia y que dicen que para el año 2025. Claro, sería como el intento de reproducir lo que sucede en el Sol a grandes rasgos. No soy un científico como para usar las palabras adecuadas, pero sería algo así: la energía más limpia que se pueda conseguir se va a tratar de reproducir. Cualquiera puede buscar esta información, apareció en internet. La construcción de la central es fabulosa, y se está en ese proyecto. Sí, incluso dice que para el 2025 ya va a estar no en funcionamiento, pero sí avanzado, porque dice que después necesitan unos años más. Ahora le va a decir el informe para poder ponerlo en condiciones. Y lo que yo vi hoy, una nota de un científico que dice que la cantidad de energía que nos queda en el mundo solo puede durar 40 años. Que en 40 años dice que podemos quedar sin reservas naturales. Las convencionales, digamos, el petróleo. Uh-huh. Y entonces, es algo que se viene hablando hace mucho. Esto puede venir a cambiar la perspectiva, ¿no? Vamos al audio. El sol en una botella. En 2025 se inicia el experimento de fusión nuclear más grande del mundo. Caradage, Francia, en 1920. Lord Arthur Eddington, el astrofísico británico que ayudó a probar experimentalmente la teoría de la relatividad de Einstein, planteó que las estrellas usan un vasto reservorio de energía por medios que no son desconocidos. Y agregó: a veces soñamos que el ser humano algún día aprenderá a liberarlo y usarlo a su beneficio. Un siglo más tarde, cientos de ingenieros y científicos de 35 países tal vez estén a punto de hacerlo realidad. En la Provence, sobre un terreno de 42 hectáreas ubicado en la idílica campiña del sur de Francia, avanza la construcción de ITER, sus siglas en inglés que corresponden a Reactor Termonuclear Experimental Internacional, y vocablo latino que significa el camino. Un emprendimiento que intentará probar la factibilidad de reproducir esos procesos estelares para producir electricidad aquí en la Tierra. Se estima que su costo ascenderá a alrededor de unos $24 millones. A diferencia de lo que ocurre en un reactor nuclear convencional, donde se genera electricidad aprovechando la energía que se libera al fisionar, al romper átomos, ITER producirá a una escala que por primera vez alcanzará en el mundo un dispositivo llamado tokamak, en cuyo interior la energía se produce por la fusión, la unión de pequeños núcleos atómicos. El principio teórico ya se probó en el laboratorio, pero solo por periodos cortísimos y una gran inversión de energía. Hasta ahora no se alcanzó el punto de equilibrio en la que se necesita para acelerar las partículas y las que se obtiene con esta fusión. Los científicos esperan que al aumentar su tamaño lograrán mantener esa reacción por largos periodos y alcanzarán una efectividad muchísimo mayor. Está diseñado para producir 10 veces los megavatios que recibe.
La energía producida por fusión nuclear es limpia, no genera dióxido de carbono ni deja residuos radiactivos, no tiene peligro de derretimiento de núcleo reactor y su combustible, hidrógeno que se extrae del agua, es ilimitado, explica Lovan Koblenz, jefe de comunicación del proyecto, durante una visita organizada por la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos que este año se realizó en La Suana, Suiza. La idea de emular a las estrellas surgió a mediados del siglo pasado y desató un enorme entusiasmo. En la Argentina, el físico astrohúngaro Ronald Richter, instalado en la isla Güeñes de Bariloche, incluso llegó a protagonizar un fraude que hizo historia en 1948 y 52, cuando proclamó que había logrado desarrollarlas. En los años 50, los físicos soviéticos Igor Tamm y Andrei Shakarov diseñaron el tokamak, basándose en las ideas propuestas por Oger Lavritsky, considerado el padre del ITER, cuyos inicios datan del año 1986. Décadas más tarde, la dificultad todavía no está resuelta. El problema es que la fusión no es tan fácil de producir. Es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza y esta se resiste. En primer lugar, los núcleos atómicos están eléctricamente cargados y no quieren juntarse. Para fisionarlos o fusionarlos se necesita imprimirles velocidad y eso consigue aumentándose la temperatura. ITER deberá calentar un gas a 150 millones de grados. Esto es la materia prima conocida como plasma. Para confirmarlo, en el interior del dispositivo se implementarán potentes campos electromagnéticos generados por gigantescos imanes de cientos de toneladas y alrededor de unos 15 metros de alto, dispuesto en forma toroidal, como si fuese una rosquilla. La alineación tiene que hacerse con una precisión absolutamente detallada, dijo el ingeniero Romanik Dabaur. La operación empezará a fines de año y tenemos previsto que dure alrededor de unos 6 meses, porque no puede haber un desnivel de más de 2 milímetros de uno del otro. Pero si ITER es considerado una de las máquinas más complejas que se hayan construido en la historia, este desafío mayúsculo de la ingeniería va acompañado por un esfuerzo igualmente exigente en el campo diplomático, según afirma Bernard Bigot, director general del proyecto desde el año 2015. Los países que participen en este proyecto, la Unión Europea, Rusia, China, la India, Corea, Japón y los Estados Unidos, con cuyo dinero público se financia, representarán la mitad de la población y el 85% del PBI mundial, afirma. Tienen diferentes idiomas, diferentes culturas, formas de hacer las cosas. Sostener el esfuerzo durante décadas es increíblemente demandante y un poco caótico, pero el proyecto es tan bueno que vale la pena intentarlo. Considerado el quinto más costoso de la historia después del programa Apolo, la Estación Espacial Internacional, el Proyecto Manhattan y el desarrollo del sistema de GPS, el objetivo de ITER es probar todos los elementos necesarios para la construcción y funcionamiento de un reactor de fusión nuclear comercial. Se espera que en el 2025 logrará generar el primer plasma y que después serían necesarios unos 10 años para ajustar todos los procesos y comenzar con las operaciones. Será como el primer avión de los hermanos Wright, opina el físico canadiense Michael Lambert, que dio una charla de TED sobre los intentos de lograr esta fusión nuclear. No podía hacer un vuelo transatlántico, pero mostró que era posible. Otros apuntan que si funciona será la solución a los problemas energéticos globales, pero si no, será el fracaso más caro de la historia. Bueno, hasta acá la nota interesante. Hay un punto interesante donde dice que la energía que va a captar en megavatios se va a multiplicar por 10. Si toma un megavatio del Sol, lo multiplica por 10 este experimento. Hasta ahora, toda la energía que se recibe, suponiendo que es un megavatio, no llega al 0,8. Ahí está lo importante de esto y el cambio de paradigmas. Hoy lo que estamos recibiendo es un 80% de lo que recibimos, lo que se puede utilizar. Bueno, en este proyecto supuestamente lo van a multiplicar por 10 la energía que se reciba. Creo que eso es muy interesante. Bueno, vamos a terminar hoy
a saludar a la gente que estuvo conectada, aunque después se cortó y bueno, los que pudieron se volvieron a conectar. Hoy, después de mucho tiempo, se cortó Facebook, pero menos mal que nos pudimos conectar nuevamente. Estuvieron conectados Martín Giraudo, Luis Ángel Rodríguez Rojas, Damián Pérez, Juan Pablo Gómez, Rabelam, Daniel López, Guillermo Victori, Aldo Barroso, Norberto Gabriel Pérez, Héctor Eduardo Zaguay, Eduardo Dopazo, La Llave de los Misterios, Carlos Rummel, Andrea Argüello, Cristian Vera Duarte, Jorge Emilio Adair Mesa Llorente, Adrián y Laura Chitrángulo y Raquel. Bueno, señores, nos despedimos hoy hasta el próximo miércoles, que vamos a traer algunas novedades sobre hechos muy extraños. Y como decía Fabio Serpa, gracias por estar.